Llegó la clasificación shootout del Gran Premio de Austria, la segunda clasificación que tenemos del fin de semana debido a este formato al sprint, la clasificación que decide el orden de salida de la sprint que vamos a vivir en escasas horas. Ha tenido lugar una clasificación frenética, una clasificación con bastante actividad en pista, con mucha variedad y con varias sorpresas debido a las condiciones climatológicas. No llovió, pero sí que estaba la amenaza de la lluvia por ahí en el aire, había temperaturas muy bajas y además la pista al comienzo de la sesión estaba mojada porque había llovido con anterioridad. Por lo tanto, todo eso generó ciertas sorpresas que vamos a ir comentando en este resumen a la clasificación shootout que hemos tenido de este Gran Premio de Austria. Vamos a dar comienzo y bueno, aquí vemos a los pilotos saliendo rápidamente. Había ciertos pilotos que salieron con neumáticos intermedios, aunque como podéis ver había pilotos que salían ya con neumáticos blandos. ¿Cómo es esto posible si en esta clasificación shootout están obligados a usar neumáticos medios durante la Q1 y Q2? Os preguntaréis. Bueno, pues al haber sido declarada la clasificación bajo agua porque podía llegar a estar la amenaza de lluvia, no había obligatoriedad de usar los neumáticos medios y es por eso por lo que hemos visto a los pilotos usando neumáticos blandos ya desde el principio de la sesión, aunque los medios en rendimiento no han estado lejos. En el comienzo de sesión también hemos visto a un Carlos Sainz tener problemas con los frenos y eso le ha llevado a un Carlos Sainz a estar metido en el boxes hasta el último momento. En la Q1 ya os adelanto que solo había llegado a hacer un único intento, pero bueno, la Q1 seguía teniendo lugar y aquí vemos en este momento a los dos pilotos de Red Bull conseguir ponerse en primeras posiciones. Los dos pilotos de Red Bull que sabemos que en el día de ayer Checo sufrió además bastante por el problema con los track limits y eso fue problema incluso en esta clasificación que más adelante llegaremos a hablar. Y justo uno de los pilotos que sufrió de esos track limits lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que pasó con el piloto británico, con el 7 veces campeón del mundo? Cayó en la Q1 en 18º lugar debido a que su última vuelta, que aún así no era muy buena, fue eliminada y eso le hizo caer en esta Q1. Los eliminados en la Q1 fueron los siguientes, con un Guan Yu Zhou en 16º lugar, 17º puesto para Oscar Piastri, su compañero de equipo que ya sabemos que lleva las mejoras, él no, por eso hay tanta diferencia. Lewis Hamilton cae en ese 18º lugar como la sorpresa de esta Q1, Valtteri Bottas 19º y Logan Sargeant en 20ª y última posición. Esas fueron las sorpresas que tuvimos en la Q1, que no nos vamos a quedar ahí con las únicas sorpresas que hemos tenido porque dio comienzo esta Q2. Nuevamente también había bastante preocupación por debido a los neumáticos si no llegaban a funcionar y George Russell tuvo que meterse en mitad de durante la Q2 dentro de boxes. ¿Esto por qué? Porque tuvo problemas con los frenos y ya os adelanto que George Russell no llegó a salir a pista. Luego más adelante lo veremos, pero día negro, día oscuro para Mercedes, que necesitarán recuperar todo lo posible durante la sprint. Mañana sí que tienen un buen puesto de salida, pero en esta sprint la verdad que se les viene todo de cara. Pero bueno, la Q2 fue continuando y vemos en esta ocasión a un Charles Leclerc sufrir bastante. ¿Qué es lo que le pasó al piloto monegasco? Bueno, pues estaba sufriendo bastante nuevamente para meter los neumáticos en temperatura y le estamos ahí viendo en 12º lugar. La Q2 dio final y finalmente sí que se consiguió meter un Charles Leclerc que acabó en esa 4ª posición, como lo estáis viendo ahí, y los eliminados en la Q1 fueron un Alexander Albon que se quedó por los pelos fuera, Pierre Gasly 12º, Yuki Tsunoda en 13º puesto, Nick de Vries 14º lugar y 15º puesto para George Russell. Sorprendente que se metieron los dos Haas que en este circuito van bien dentro de la Q3 y la Q3 dio comienzo. Bueno, estamos viendo en este momento primero a un Alexander Albon que se quedó fuera por 61 milésimas y además también tenemos que recordar que Nico Hülkenberg, fijaros en esta imagen, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que está siendo investigado por un safe release, un safe release, porque en la salida llegó a tocar con una propia rueda de su equipo, o sea, es decir, no llegó a tocar con ninguna persona, tocó con una rueda de su propio equipo y por eso salió el monoplaza volando. Ahora sí, dio comienzo la Q3, la última sesión, fuego real. Había cierta preocupación, según comentaban desde Red Bull, porque pudiera llegar a llover, pero finalmente no ha llovido. Entonces yo comienzo con muchísima actividad también en pista. Y aquí estamos viendo los instantes finales y después de los primeros intentos vemos a un Lando Norris segundo, vemos a un Nico Hülkenberg quinto, vemos a un Charles Leclerc sufriendo bastante que estaba en 10º lugar. ¿Y cómo fueron los tiempos finales? Pues finalmente la clasificación de esta shootout, la clasificación del día de hoy, quedó tal que así, con un Max Verstappen en primera posición, seguido por
su compañero de equipo, que hoy sí que se consiguió meter entre los 10 primeros y queda en esa primera fila, aunque le ha sacado 5 décimas su compañero de equipo, solo una décima, unas milésimas realmente por detrás está Lando Norris. Muy bien, ya lo hizo espectacular en el día de ayer, hoy lo consigue repetir. Nico Hülkenberg, cuarto, ya hizo una clasificación espectacular bajo la lluvia en Canadá, y en el día de hoy, haciendo uso además de neumáticos medios que son más duros, por supuesto, que los neumáticos que tenemos habitualmente, consigue quedar en ese cuarto lugar. Quinto puesto para Carlos Sainz, sexto lugar para Charles Leclerc, séptimo puesto para Fernando Alonso, muy abajo nuevamente, ahora lo comentamos, Lance Stroll octavo, noveno para Esteban Ocon y décimo lugar para Kevin Magnussen. Hemos tenido una clasificación realmente con bastante actividad, pero también todo esto debido a que es más frenética porque hay menos tiempo, por lo tanto los pilotos tienen que salir cuanto antes, y debido a las condiciones climatológicas que había, que la pista mejoraba mucho, que era muy importante estar en pista, coger sensaciones y hacer la vuelta lo más tarde posible. Por eso hemos tenido una clasificación bastante frenética, pero el resultado fue más de lo mismo, porque vemos nuevamente a un Max Verstappen lograr la pole. La logró en Austria el día de ayer y la logra en Austria en el día de hoy. Max Verstappen, que sigue imparable, consigue una nueva pole y saldrá desde la pole tanto en la sprint como en la carrera del domingo. Seguido además por su compañero de equipo, hoy sí, bien, Sergio Pérez, que consigue quedar en ese segundo puesto, bastante bien por parte del piloto mexicano, consigue meterse entre los 10 primeros, que ya es algo que debe de ser noticia incluso porque le está costando bastante en las últimas carreras. Se consigue meter entre esos 10 primeros y acaba quedando segundo. Sí que queda medio segundo de Max Verstappen, pero por lo menos hoy sí que cumple, por lo menos hoy incluso le han eliminado varias vueltas también por límites de pista, que es algo que te puede llegar a pasar, pero por lo menos cumplió, por lo menos cerró vuelta y acabó quedando en ese segundo lugar finalmente. Así que es una muy buena clasificación para Sergio Pérez y esto es lo mínimo que se le pide, por lo menos que cierre las vueltas y que quede en una posición aventajada. La sorpresa ya fue ayer, Lando Norris quedando cuarto. Él avisó después de la clasificación que podría haber sido tercero de no ser por un error que tuvo, y en el día de hoy consigue clasificar tercero. Espectacular el monoplaza que han conseguido hacer en McLaren, por lo menos en Austria sabemos que funcionan bastante bien. Las mejoras, recordemos que solo están en el monoplaza de Norris, por eso es tanta la diferencia con Oscar Piastri, y espectacular lo que está haciendo Lando Norris en un circuito que además a McLaren se le ha solido dar bien históricamente, a Lando Norris se le ha dado bien históricamente, logrando aquí su primer podio en su carrera en Fórmula 1. Es un circuito que le viene bien, ha llegado a clasificar en alguna ocasión segundo también con el McLaren cuando no estaba para clasificar segundo, y desde luego en ritmo a una vuelta lo ha demostrado que lo tienen. Ahora les queda demostrarlo en ritmo de carrera, tanto en la sprint que vamos a vivir en un par de horas como en la carrera que viviremos mañana. Cuarto lugar para Nico Hülkenberg, espectacular también. Haas también se le da bien este circuito, lo vimos el año pasado puntuando los dos pilotos, puntuando Mick Schumacher, que ya es novedad también que puntuase Mick Schumacher, que le costó bastante en general conseguir puntos, y Mick Schumacher también logró puntuar, incluso llegó a ir mejor que Magnussen. Nico Hülkenberg en esta ocasión queda cuarto, en la clasificación pasada en Canadá quedó en segunda posición, luego salió quinto, en esta sprint saldrá en cuarta posición. Además, lo destacable es que Nico Hülkenberg lo ha hecho con medios, no disponía de un neumático blando nuevo, por lo tanto ha decidido poner neumático medio y le ha funcionado, que ahora viéndolo con retrospectiva, pues hay muchos pilotos como por ejemplo Alonso que lo podrían haber hecho porque no tenía neumático blando nuevo. Por ejemplo, también Carlos Sainz, que queda en quinta posición. Carlos Sainz queda quinto, bastante bien, ha tenido problemas en la Q1, ha hecho en la Q1 a una única vuelta y en esa única vuelta ha conseguido ponerse primero, la Q2 ha cumplido y en la Q3 sí que ha acabado quedando en quinta posición, pero es que Norris y Hülkenberg han hecho una clasificación bestial. Por esa parte, Carlos Sainz está bastante bien, realmente solo le diferencian una décima con relación a Lando Norris, y veremos el ritmo que tienen en carrera. Ferrari ha demostrado que, de no ser por las bajas temperaturas que hemos vivido en el día de hoy, hubieran quedado en mejor posición porque ritmo a una vuelta lo tienen. Veremos el ritmo de carrera. Ritmo a una vuelta lo tienen, lo hemos podido ver, pero es que las bajas temperaturas les cuesta bastante gestionarlas, y en especial le cuesta bastante gestionarlas a Charles Leclerc, que queda sexto y que una vez más ha estado sufriendo para entrar en Q3 en una clasificación con las temperaturas bajas. Le ha pasado en la Q1 que ha pasado por una milésima, le ha pasado en la Q2 que ha pasado por muy poco terreno y que estaba en zona de eliminación, y luego en la Q3 queda en sexta posición a una décima de su compañero de equipo, a 2 de Lando Norris.
En ese sentido, bueno, finalmente cuando ha tenido que hacer la vuelta la ha acabado haciendo en la Q3, que Charles Leclerc sabemos que es especialista en ese sentido, pero le ha costado bastante conseguir llegar hasta ese punto en la clasificación, y Leclerc que le cuesta bastante gestionar los neumáticos fríos, es bastante sorprendente. Pero bueno, séptimo lugar para Fernando Alonso, octavo para Lance Stroll. Invertidas las posiciones que tendrán de salida en esta sprint en comparación con la carrera del domingo. ¿Qué les sigue pasando a Aston Martin? Bueno, pues no están consiguiendo rendir bien este fin de semana, el tercer sector les mata, no consiguen rendir en ese punto, y eso está haciendo que estén en estas bajas posiciones. Ni siquiera haciendo uso a lo mejor de la pista tal y como estaba han podido quedar en una mejor posición. Podría haber llegado a poner neumáticos medios como ha hecho Nico Hülkenberg, pero Fernando Alonso no lo ha hecho, que sí que disponía de neumáticos medios nuevos y no lo hacía de neumáticos blandos nuevos, y ha acabado quedando en esa séptima posición. Hay mucha gente que si es decepcionante, que si no es decepcionante, que si deberían de tirar la temporada para 2024. Yo diría que esto lo hemos visto en Barcelona, que rindieron mal. En Austria se esperaba que fueran a rendir mal. Obviamente esto es una carrera que da mucha temporada y es lógico que llegue a pasar, porque ni siquiera ha sido el peor equipo en el día de hoy, porque lo de Mercedes es para mirárselo. Día negro completamente para Mercedes, con una clasificación que han quedado George Russell en 15º lugar y Lewis Hamilton 18º. Problemas para George Russell por lo que no ha podido salir en la Q2, y Lewis Hamilton, que además de tener bajo ritmo de por sí que ya había tenido en la Q1, encima le eliminaron un tiempo y acabó quedando 18º. Posiblemente día de sprint desperdiciado, prácticamente no van a poder conseguir puntos, o van a conseguir muy pocos puntos los dos Mercedes, y mañana, bueno, tienen mejores posiciones de salida, pero les ha costado bastante en el día de hoy, por lo tanto ya tienen que empezar a pensar completamente en a lo mejor prepararse durante la sprint para gestionar y para saber cómo hacerlo durante la carrera que viviremos en el día de mañana. Cerrando el top 10, también vemos a Esteban Ocon en 9º lugar y a Kevin Magnussen en 10ª posición. De Kevin Magnussen pues ya hemos hablado sobre el equipo Haas, que van bien en este circuito. Esteban Ocon 9º, que consigue quedar por delante de su compañero de equipo, que ayer lo hizo bastante bien, hoy no tanto, que es Pierre Gasly, que ha quedado en 12º lugar. Alexander Albon, por desgracia, se ha quedado en esa Q2 por muy poco, se ha quedado por milésimas por fuera del corte, pero ya le vimos ayer rendir bastante bien, hoy no le ha costado tampoco nada y ha conseguido rendir muy bien, mientras que su compañero de equipo ha quedado en última posición, así que en ese sentido muy bien por parte de Alexander Albon. Los dos Alfa Tauri han rendido mejor hoy que de lo que lo hicieron ayer estuvieron en las últimas posiciones, hoy están 13º y 14º, por supuesto Yuki Tsunoda por delante a unas 2 décimas que ha vuelto a estar de Nick de Vries. Y esto básicamente es todo lo que podemos llegar a comentar, porque luego en la Q1 ha caído también los dos Alfa Romeo, pero poco podemos comentar de ellos. Ha caído Oscar Piastri, pero ya os he contado que la razón por la que queda en una posición tan baja sobre todo es porque Lando Norris sí que tiene las mejoras y Oscar Piastri no las tiene, ese es el único motivo. Así que esto ha sido todo por este resumen a esta clasificación shootout, o como la queráis llamar, esta clasificación que hemos vivido, que decide el orden de salida de la clasificación al sprint que vamos a vivir en un par de horas. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias, dar un like y suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.